La selección española masculina rechazó usar la camiseta femenina, ya lo voy a comentar, y además ponemos notas a la temporada, al equipo, a cada jugadora, esto y mucho más. Dentro vídeo. Vamos. Bueno, entramos con más del Barça femení y hablamos de todo ello aquí. Primero, lo que dije en la intro, esta noticia que publica el Marca, que a mí en lo personal ya adelanto que no me gusta nada. Dice en resumen, la propuesta de jugar la final de Múnich, o sea de la Nations League, con la segunda camiseta del equipo de Montse Tomé se presentó a la federación. La idea gustó en algunos despachos, pero requería el visto bueno de todos, incluido los jugadores. Ya me imagino también por dónde van los tiros. Sin embargo, en el equipo no cuajó. Los jugadores se sentían cómodos con su camiseta amarilla, con la que habían jugado fuera durante toda la fase de clasificación y no veían motivos para cambiar. Ahí se detuvo la iniciativa. Por ejemplo, en el artículo también decían que Bélgica lo hizo como homenaje para su selección femenina. Y yo me pregunto aquí, ¿tanto costaba? Por ejemplo, esto ya pasó en la época de Luis Enrique como seleccionador, o sea que se aceptó. Y digo, a ver, el caso Rubiales ha generado evidentemente un distanciamiento, creo que fueron muy tibios en posicionarse, claro, es que como no les afecta, no pasa nada. Luego que no pidan felicitaciones, gestos, es que de verdad, personalmente no entiendo qué daño hace vestir la camiseta de las campeonas del mundo. En fin, creo que era una ocasión especial, cada quien toma su decisión evidentemente, pero creo que se ha perdido una oportunidad de visibilidad y apoyo. Dicho esto, cambiamos de tema y hablamos de la temporada del Barça femení, porque como sabemos, esta ya finalizó, terminamos ganando un triplete nacional y empezamos a poner nota a cada jugadora y comenzamos con Gemma Font, quien ha tenido poca participación, porque creo que Catacoy al final abarcó la mayoría de partidos, por no decir todos. Ya ver, en este caso yo le colocaría, creo que un 6.5 estaría bien. Creo que ha tenido actuaciones correctas bajo palos cuando le ha tocado participar. Catacoy, yo creo que ha tenido un buen rendimiento. De cara a la próxima temporada, sigo pensando que tienen que corregir esos errores. O sea, me parece bien si es que al final, como sello característico, como sello de identidad, tiene aquello de los regates, ser un poco arriesgada en ese sentido, que ya dejó claro en entrevista que no lo va a cambiar, pero sí que creo que debe corregirlo, porque en determinadas ocasiones puede pasar factura y hay que evitarlo. Hay que evitar ese tipo de imprecisiones innecesarias que nos pueden costar caro, pero yo creo que una cosa no quita la otra. Teniendo eso en cuenta, yo le pondría un 8. Creo que su temporada ha sido buena. Ellie Roebuck, es que creo que muy poco se le puede calificar. Solamente 2 partidos. Mm, es que, no sé, yo le pondría una nota de 5. Creo que no se ha visto mucho como para sacar una conclusión clara, así que es lo que dejaría de momento, pero sí que me hubiera gustado verla más. Sobre todo cuando estaba disponible, sobre todo cuando recibió esa alta médica y a partir de ahí pudo haber sido esa competencia para Katakoi. Salvo que quizás nos perdiéramos de algo, que no haya estado del todo disponible para tener esos minutos bajo palos, pero eso ya es otra cosa, algo que al final ya es especulación mía, pero bueno, dado el contexto habrá que ver también qué pasa con su futuro, si es que renueva y sale cedida o si finalmente es un traspaso, pero bueno, y también a la espera de esa posible renovación y probable de Gemma Font. Vamos a la saga defensiva y es que Irene Paredes ha hecho un temporadón. O sea, me ha parecido para mí de las mejores en la línea defensiva. Yo le colocaría un 8.5. Mapi León también. A ver, yo en el caso de Mapi daría un 8. O sea, creo que igual ha hecho una buena temporada, es que la salida de balón, al final todo lo que nos aporta con estas líneas adelantadas, cuando se planta en el centro del campo, es una central completísima. Yo espero que se quede en el Barça, pero igual creo que es una buena nota. Jana Fernández igual, o sea, ha ido de menos a más en el sentido de la participación, del protagonismo, creo que se ha consolidado aún más en el primer equipo en este curso y yo le pondría un 8 también. Creo que igual su balance ha sido muy positivo. En el caso de Marta Torrejón, creo que ha cumplido,
ha cumplido dentro de lo correcto. Para mí, yo le pondría un 6.5. Sabemos que tiene un rol más secundario y creo que en esos partidos donde al final termina formando parte de las rotaciones o de las sustituciones, ha cumplido siempre como mínimo. Así que es ese fondo de armario y plantilla siempre necesario. Onabachi, igual. Creo que también su temporada ha sido buena. Como nota yo le pondría un 7.5. Creo que, a ver, dentro de todo, y eso también aplicado para cada jugador, que ya lo mencionaré también más adelante, hubo una fase del curso donde estuvo costando más. Creo que al final eso de cierta manera terminó penalizando, me refiero sobre todo al principio de temporada, pero igual, creo que es una buena nota. Ingrid Engen, yo también. Le pondría en este caso un 7.5. Es cierto que hubo una fase también donde no tenía muchos minutos, pero en el cómputo global, o sea, si vemos la tabla, en la repartición sí que ha tenido participaciones y han sido buenas, todas en general. Al final tomó su decisión, se terminará yendo, veremos si es que a Lyon o a London City, pero igual creo que la línea defensiva ha tenido una buena temporada en general. Vamos al centro del campo, donde directamente empezamos fuerte con Alexia Putellas, a quien yo le pondría un 8.5. Creo que su temporada... Es que, a ver, yo creo que el bajón de rendimiento ha sido prácticamente para todas en esta recta final. Sobre todo antes de la final de la Champions, que ya sabemos lo que pasó con el Arsenal y tal. Ya lo voy a comentar luego como balance de equipo, pero creo que igual. O sea, la manera en que regresó y la cantidad de partidos en donde fue protagonista, hay que destacarlos. Por eso le pongo esa nota. Patrick Guijarro. A ver, es que Patri, dentro de lo que es ese trabajo silencioso, ha hecho una temporada excelsa. O sea, es la mejor pivote del mundo y creo que el equipo no se entiende sin ella. Así que yo le pondría un 9. Aitana Bonmatí. Igual, yo le pondría un 8.5, como el caso de Alexia Putellas, pieza fundamental en nuestro centro del campo. También, Kika Lazaret. Bueno, creo que igual fue de menos a más, hasta que se lesionó, lamentablemente, por desgracia. A ver, ojalá hubiera estado disponible. Creo que nos hubiera sido de muchísima utilidad. Y yo, hasta donde vi, le pondría un 7.5. O sea, creo que como toda jugadora nueva que llega, estaba pasando por un proceso de adaptación y luego ya sí que la vimos más cuajada y acoplada dentro de nuestro sistema y creo que incluso podría ir a más. O sea, podía ir a más y es una pena que haya tenido ese frenazo, pero que su recuperación siga evolucionando y avanzando bien. Vicky López, que ha estado alternando entre el interior, también ahí a veces en ese rol como de falsa extremo derecha, igual creo que ha tenido una buena temporada. Yo le pondría un 7.5. Smay Brooks. Es que el salto cualitativo que ha dado, y no solamente ahora, sino también algo que ya se veía viendo desde el curso anterior, para mí cada vez más consolidada, con más confianza, aportando también por dentro, por esa banda izquierda, yo le pondría un 8 a su temporada, que también me ha parecido top. Y pasamos al ataque, donde a Salma Parayuelo creo que ha hecho una temporada en este caso intermitente. O sea, de algunos tramos buenos, otros donde estaba un poco regular, pero igual. O sea, creo que es que basta con ver sus estadísticas, por ejemplo, para ver lo que ha terminado aportando a nivel ofensivo. Así que yo le coloco un 7.5. Claudia Pina. Es que lo de Pina ha sido una locura. No solamente por los goles que ha anotado, sino por el hecho de asumir su rol a la perfección. Cuando ha sido titular, lo ha hecho bien. Cuando entraba desde el banquillo, también. O sea, de ambas maneras siempre terminaba sumando no solamente al juego, sino también con asistencias, anotando. Es que ha sido una de las máximas protagonistas. Y a Claudia Pina es que yo le pondría un 9.5. O sea, de verdad me ha parecido de las más destacadas con distancia. Caroline Graham Hansen. A ver, empezó bien, pero en este último tramo, en estos últimos meses, sí que ha pegado un bajón respecto a su rendimiento y hay que cuidarla. Creo que esto viene producto también de algo que ya voy a mencionar respecto a errores que creo que ha cometido Pera Romeu y al final son cosas que terminan pasando factura. Entonces, producto de eso también podemos ver, yo no llamaría tampoco que ha tenido un declive. Personalmente lo veo exagerado. O sea, obviamente como toda jugadora puede estar atravesando una mala racha que eso también parte de la gestión que se realice y ahí también hay que tener el enfoque de cara a la próxima temporada. Y a Caro, yo por eso le coloco un 7. O sea, creo que ha sido una temporada buena y a la vez
correcta. Fridolina Rolfo, temporada que fue de menos a más. Una temporada en donde en un principio no se le estaba viendo bien, estaba un poco errática, imprecisa, y yo me empecé a preocupar porque dije, bueno, espero que no sea como una especie de secuela de donde venía, el tema de la lesión y todo ello, pero al final empezó a recuperar su buena versión. Por ejemplo, ya en este último tercio de la temporada, es algo que se vio viendo, incluso ya en algunos partidos estaba por encima de Smay Brooks. Yo sigo pensando que Smay, a ver, ya se ha consolidado como titular, al menos a día de hoy, en base a la meritocracia. Pero Frido empezó a remontar en ese sentido, y por eso yo a su temporada le daría un 7.5. Creo que igual es una buena nota. Y Eva Payor, es que su fichaje. Un fichajazo histórico, de impacto inmediato. Así, ipso facto. Llega y es anotar goles constantemente. El mejor debut en la historia del Fútbol Club Barcelona de un refuerzo en la sección femenina. Es que me parece increíble. O sea, el nivel que ha dado es tremendo. Es como si no hubiera pasado ni siquiera ese proceso de adaptación. Se ha saltado todas esas etapas. Y creo que eso habla muy bien del refuerzo que se ha realizado. Y es por eso que yo a Eva Payor le pondría un 9.5. Es que ha estado ahí muy cerca del 10, al igual que Claudia Pina. Y bueno, antes, no, sí, mejor con el Mister Pera Romeu. Pero no, mejor antes. Tengo que hablar de Kira Walsh, o sea que no nos podemos dejar a las salidas. Yo creo que Kira, a ver, dentro de la medida hizo una buena temporada, es por eso que le pongo un 7. Es cierto que en cierto punto tuvo menos protagonismo, obviamente es que a ver si hay que elegir entre Kira Walsh y Patrick Guijarro. Yo personalmente 1000 veces me quedo con Patri, pero hasta donde se quedó para mí era un 7 claro. Sidney Schertelep, alguien que ha tenido también esa dinámica de primer equipo, es que vaya refuerzo que hemos hecho para la cantera, es lo que lo ha hecho muy bien. Es que no solamente el desparpajo, el descaro, esa confianza, y siendo tan joven, con solamente 17 años, es una locura. Así que yo creo que un 7.5 está bien para esa participación que tuvo en el primer equipo. Alba Caño, también, pocos minutos. O sea, tampoco es como haber un margen para poder concluir, ya como a diferencia de otras jugadoras, pero yo le pondría un 7 al igual que el caso de Clara Sara Jordi, quien ha tenido muy buenos destellos de todo lo que nos puede aportar en esos minutos. Y respecto a Judith Pujols, es que yo siento que no le hemos visto mucho. No le hemos visto mucho, o sea, más que todo en dinámicas de primer equipo, en entrenamientos, pero claro, de ahí creo que dentro de esos minutos no es que se pueda sacar un balance completo, así que o sea, yo creo que igual, al menos en base a lo visto, un 7 estaría bien. Pero bueno, creo que igual es algo que se debe mejorar para el próximo curso. Y hablando también de mejoras, ¿a qué me refiero? Con esa distribución de los minutos, y ahí es donde quiero ya entrar directamente con el Mister Pera Romeu. A ver, es que hay que poner todo sobre la mesa, todo sobre la balanza para emitir la conclusión correspondiente. Primero los títulos. Ha ganado una liga, Liga F, Copa de la Reina y Supercopa de España, y llegó hasta la final de la Champions, todo en su primera temporada. En este caso igual, por ejemplo, que Giraldes, que Luis Cortés. Y creo que también, o sea, dentro del balance, yo le pondría un 8. Creo que es una buena nota, a mí me parece una nota justa, sin quitar lo que tiene que mejorar. Y ahora, haciendo alusión a lo que decía respecto de cuidar a las jugadoras, creo que prácticamente hasta la mitad de temporada solamente estuvo contando con un bloque muy reducido dentro de la plantilla que había. Por ejemplo, podríamos decir 13 jugadoras, 14 quizás, y eso, cuando vemos que no tienen el descanso que corresponde, y no me refiero a hacer rotaciones masivas sin tener un once de gala, o por lo menos ya un bloque estable. Me refiero, por ejemplo, en partidos de la temporada en donde quizás, a ver, hubo situaciones donde estábamos goleando, donde estábamos ganando de manera bastante holgada, y ahí, por ejemplo, al minuto 60-65 se les puede dar descanso a ciertas jugadoras, principalmente a pesos pesados que son quienes más utilizan. Llámese el caso que se ha criticado mucho en el curso de Aitana, también creo que con Caro, y así por poner otros ejemplos, donde esos minutos al final que terminan descansando siempre son positivos, porque luego a la hora de la hora creo que están por lo menos algo más frescas. Y si tenemos en cuenta que hay un parón de selecciones, que jugamos un gran volumen de partidos y en la próxima temporada habrán más, con el nuevo formato de Champions, entonces creo que en ese punto hay que cuidarlas. Lo digo también, por ejemplo, con lo que mencioné de Caro.
O sea, son puntos que al final pueden terminar lastrando sobre ese tramo final, a donde queremos llegar bien, donde queremos estar lo más óptimas posibles en ese tramo decisivo, y al final son puntos que terminan afectando. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Que se dio cuenta, más o menos ya llegando a esa mitad de temporada, y empezó a corregir, empezó a reconducirlo, empezó a apostar, por ejemplo, más por las del B, y eso es bueno. O sea, siempre hay que contar con todas las jugadoras que tengamos a disposición, algunas también con un rol más protagónico, otras algo más secundario, otras que pueden ir alternando ya sea como titulares o suplentes, pero hay que aprovechar a toda la plantilla. Creo que ahí también ha estado una de las pegas de la temporada y un punto en donde quizás, sí, al tramo final llegamos muy bien. Es que llegamos bien, pero ya también hay cansancio que se empieza a ir notando, hay ese desgaste, esa fatiga, y creo que al final todo eso terminó pesando y pasando factura. Pero sin quitar también encuentros positivos, como decía Alex de Putellas, aquella eliminatoria contra el Chelsea, entre otros grandes partidos que hemos tenido. Ha sido una temporada donde hemos ido de menos a más. Creo que, por ejemplo, lo que ocurrió con el Manchester City es una prueba. Empezamos perdiendo, no se vio a un equipo del todo reconocible, se vio un planteamiento que nos terminó neutralizando, pero fuimos justamente puliendo hasta ir mejorando. Entonces, creo que también a nivel de juego hay detalles que corregir, en temas de pizarra también, y ya eso debe ir apuntando hacia la próxima temporada. Que me temo que vamos a estar en una situación casi similar. Me refiero a la de los Juegos Olímpicos, porque hay una Eurocopa de por medio. O sea, el descanso va a ser poco. Ese es el tema. Entonces, hay que encontrar soluciones para ello. Con más razón, creo que hay que gestionar muy bien a cada jugadora que tengamos. Ya veremos cómo queda confeccionada la plantilla y a partir de ahí tratar de sacarle el máximo provecho posible y hacer siempre una buena temporada, porque ese es el objetivo, competir y ojalá poder ganarlo todo. Y yo creo que al final el trabajo de Pera ha sido bueno, pero sin quitar esos puntos que deben corregirse. Por eso, la nota que le puse. Ahora, la MVP de la temporada, para mí, ha sido, redoblamos tambores, yo me quedo con Eva Paior. Luego esto evidentemente se puede debatir, pero es que a mí me ha parecido la más destacada. Y para no dejarme nombres fuera, he hecho un top 5, he hecho un top 5, donde Eva Paior evidentemente, o sea, bajo mi punto de vista e impresión, es la que está arriba. Y pondría luego así, Eva Paior, Claudia Pina, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y no podía faltar Patrick Guijarro. Ese sería mi top 5 de esta temporada. Y hablando de la temporada en sí, la nota que le pondría al equipo en general, por todo lo mencionado también, por el contexto, por los títulos, por el juego, por cómo hemos ido mejorando algunas cosas, algunas que siguen pendientes, que deben aplicarse para el próximo curso, yo creo que un 8.5 es una nota justa. Insisto, por lo que hemos ganado, porque hay que darle mucho valor, hay que darle mucho mérito realmente a todo lo que hemos conseguido, porque siguen normalizando lo extraordinario. O sea, creo que también, sí, la final de Champions jode, la final de Champions duele. Puede generar, puede dejar esa herida abierta hasta ahora, sí. Pero creo que por un partido en sí no se puede lapidar ni sentenciar todo lo conseguido. Obviamente nadie es más autocrítica, o sea, nadie más autocríticas que ellas mismas. Y lo saben. Y ya pidieron perdón a la afición por si alguien necesitaba ese perdón. O sea, yo no. O sea, yo agradezco siempre todo lo que han hecho por el equipo, pero ya está. O sea, son conscientes al final. Ya han dicho públicamente que el equipo no estuvo reconocible ese día. Y seguramente ya también saben en qué se falló en otras ocasiones, no solamente concretamente en ese partido. Entonces, creo que teniendo todo en cuenta, siempre hay que destacar lo que este equipo siga haciendo, que sigan haciendo historia. Y eso hay que valorarlo muchísimo. Y no digo porque sean los últimos títulos que vamos a conseguir. Obviamente vamos a seguir apuntando a más para la próxima temporada, pero hay que poner siempre todo en valor. Y es por eso que yo le pondría esta nota al equipo. Por cierto, también algo que no me quiero dejar es el tema arbitral. Es algo que deberemos tener cuidado. Mucho. Creo que esta temporada ya hemos recibido ciertas advertencias, ni siquiera diré toques atención, directamente advertencias. En algunos casos se han visto declaraciones de intenciones y es un hándicap con el cual también
tendremos que luchar y competir, principalmente en las competiciones domésticas. Así que, dicho esto, estas son mis notas de la temporada. Lo dicho, espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, like, suscripción. Aquí abajo pueden dejar sus comentarios para saber sus impresiones y también notas en caso de que quieran colocarlas aquí. Aquí leo y también respondo, y está el botón de unirse para hacerse miembros en caso de que quieran o puedan apoyar el canal de otra manera. Nos vemos en el siguiente. Teu.